La tienda de armas que se encuentra en el centro de Los Santos tiene un secreto que únicamente podemos ver si usamos un hack de cámara, o viajamos en el inframundo. Así, pero esto solo aplica en las versiones para PlayStation 2. Se trata de un gran espacio vacío, en forma de rectángulo. El lugar no solo destaca por las texturas diferentes al resto del interior, sino que también tiene colisión. La entrada que puede verse al fondo está perfectamente conectada con la galería de tiro, por lo que no es un espacio aleatorio, sino una extensión de la tienda de armas. Solo que del otro lado está una puerta, y es por eso que no puedo salir de aquí. Este lugar, por lo enorme que es, se asemeja a aquella misión de Vice City, en donde hay que disparar a objetivos en una galería de tiro. Aunque la zona en Vice City es más alta, mientras que la de San Andreas es más ancha. Esto no descarta la idea de que posiblemente se pensó en incluir una actividad o misión similar, considerando que hasta los mismos modelos existen en los archivos del juego. Al final, como este lugar solo se aprecia en las versiones para PS2, no es un tema hablado como para que exista una amplia investigación. Solo puedo mencionar como un pequeño dato adicional, que en la beta la entrada a la galería de tiro no tenía puerta. La habitación del casino de Wuxie es un interior que se diseñó únicamente pensado para ser visto en cinemáticas y no para entrar a explorarlo. Si usamos mods, o entramos a él mediante el inframundo, notaremos que el suelo no tiene colisión, por lo que lo estaremos atravesando en todo momento. No es ningún error que este lugar no tenga colisión, debido a la intención del interior. Quizá más de uno está esperando a que ahora diga que la versión definitiva corrigió la colisión de este lugar, pero no, aquí también no existe. El gran giro argumental es que, sin ninguna razón aparente, la versión de Xbox clásica es la única en tener colisión en el suelo. Primero pensé que podría tratarse de un error, por lo que revisé las colisiones de la versión de PS2, solo para confirmar que efectivamente el lugar no tiene intención de ser pisado. En palabras simples, no aparecen líneas verdes alrededor. Ahora revisando la versión de Xbox, sí aparecen. No puedo confirmarles si específicamente en esta versión añadieron colisión, o se les olvidó eliminarla. Sea cual sea la razón, no deja de ser un dato extraño sin documentar. En Red Dead Redemption 2, existe este archivo que, aunque no tenga un nombre entendible, se puede reproducir, y contiene 4 canciones. Primero les mostraré legítimamente de qué se trata. Here comes Diane. Hey, Louisiana woman. Mississippi man. We love. I fall like a sparrow, fly like a... Si has jugado demasiado San Andreas, podrás haber identificado que 3 de las canciones las podemos escuchar en la radio Car Rose. La tercera canción se trata de It Must Be Love, de Don Williams. Una canción de estilo country que fue lanzada en 1978. Si bien es desconocida la razón por la cual Rockstar probó estas canciones en Red Dead Redemption 2, deja en evidencia que aún tienen en disposición el contenido original de San Andreas, lo sigue usando por motivos de pruebas, y la canción de Don Williams quizá estuvo planeada para usarse en la radio Car Rose. Además, ¿qué sentido tendría usar 3 canciones usadas en el juego y luego una completamente aleatoria? Si Rockstar la tiene en su disposición es porque compró la licencia de uso, pero en San Andreas todos estos años ha sido descartada. Si un caso así existe, me pregunto si habrán más canciones que Rockstar compra su licencia de uso pero no llegan a la versión final.
En mi video sobre la investigación del menú Skeleton, dejé en evidencia la gran influencia que aún tenía Vice City al estar desarrollándose el modo de 2 jugadores de San Andreas. Pero al final de todas maneras, Vice City se salió con la suya, y llegó una de sus características al modo 2 jugadores final. Se trata del auto apuntado que tiene el tiroteo desde el coche en las misiones de masacre, con pequeños cambios como los colores y la velocidad en la que la puntería gira. La textura original en ambos juegos es blanca, y el encargado de asignarle los colores es el código dentro del ejecutable. El truco de resistencia al máximo ha pasado por un cambio desapercibido a partir de la versión de teléfonos, y aunque el mismo juego te lo dice, en internet como solo copian las mismas páginas mal explicadas de antaño como Trucoteca, entonces terminas descubriéndolo por tu cuenta. Originalmente, si nosotros lo activamos ya sea estando en el agua o nos metemos al agua de inmediato, notaremos que por alguna extraña razón la barra de oxígeno disminuirá a la mitad. Si revisamos nuestra capacidad pulmonar, la barra seguirá vacía. No hizo ningún cambio más allá de vaciar el oxígeno, y de evidentemente llenar al máximo la resistencia. Ahora, en todos los ports derivados de la versión de teléfono, activar el truco comete el mismo error de vaciar el oxígeno, pero al mismo tiempo llenará al máximo la capacidad pulmonar. La diferencia con el truco de oxígeno infinito, es precisamente eso, que dicho truco hace que el oxígeno no baje, mientras que el de resistencia al máximo sube la estadística de capacidad pulmonar al tope. No lo quiero llamar un arreglo, porque en primer lugar el truco nunca es bautizado como capacidad pulmonar al máximo, e internet te hace creer que dicho truco no existe. Además que lo incluyan junto a un truco con otra función en lugar de hacer uno por separado solo lo hace más confuso y menos dinámico. El único minijuego en el que se puede salir en medio de una partida, es el que se llama Duality. El de esta nave y que soy sincero jamás entendí cómo se juega. Pero como dije, es el único minijuego en el que puedes salirte, ya que si iniciaste algún otro minijuego por accidente, por así decirlo, entonces tienes que dejarte perder para volver al menú de inicio. Pero a partir de la versión de 10º aniversario, dejan muy claro al jugador que ahora es posible salirse de cualquier minijuego que hayas iniciado. Aunque parezca que esto fue agregado como alguna clase de característica nueva, la realidad es que no fue implementada a partir de la versión de teléfonos. Esto se implementó por primera vez, y extrañamente, en la versión japonesa para PS2 lanzada en 2007. Esta versión sufre de bastante censura, pero esto es una característica de jugabilidad, que aunque sea bastante minuciosa, no deja de ser trabajo que alguien originalmente hizo por parte de Rockstar North. Esto la convierte en la única versión clásica en contar con la característica de salir de los minijuegos en cualquier momento. Cito otra vez, extrañamente solo la versión japonesa para PS2. El siguiente detalle me llegó en mi cuenta de Twitter, gracias al usuario de K8T, hace básicamente 8 meses, para que se den una idea de cuánto suelo atrasar mis videos. Como se ha mostrado antes, San Andreas para PS3, lejos de ser una de las peores versiones que hay, tiene una exclusividad que le ayuda a mantener ese título, para arruinar aún más la jugabilidad. Se trata del auto apuntado en la puntería libre, ya que de manera forzada, en mayúsculas y en grande, apuntará al peatón más cercano, incluso si tu objetivo no es dispararle a los peatones. Resulta que la puntería libre real sí está implementada en PS3 de manera nativa, y como todo en esta versión, está hecho a medias. Hay 2 maneras de comprobarlo. La primera es si dejamos presionado el gatillo derecho a medias. Mantener la presión a la mitad suele ser molesto después de unos segundos. Llegar a pulsarlo más allá de la mitad, entonces cambiará a la puntería forzada. La segunda manera es interesante de ver solo la primera vez. Debemos de pulsar por completo el gatillo derecho, y lentamente, y específicamente lentamente, hay que soltarlo. Hasta podremos visualizar que hizo un cambio al apuntar, lo que significa que hemos cambiado a la puntería libre real, y si ven el mando ni siquiera estoy presionando el gatillo, está apuntando solo. Se preguntarán, ¿por qué mencioné previamente que esto está implementado a medias? Bueno, pues todo se va a la basura al disparar, ya que como en todos los ports de la versión de teléfono, disparar implica también apuntar al mismo tiempo, entonces la versión de PS3 lo considera como una presión completa del gatillo, lo que hará regresar el auto apuntado forzado.
Si esto se hubiese implementado por completo y al revés, es decir, que dejar el gatillo a medias active el auto apuntado, entonces para mí sería un equilibrio de dificultad bastante aceptable, y una característica digna de un juego para consola. Si has llegado hasta este punto del video, gracias. Eso significa que lo has visto hasta el final, y si aún tienes más interés por conocer más datos de GTA San Andreas, deja tu like y comentario de apoyo para saber que este video fue de tu agrado, y para motivarme a no subir videos cada 3 meses. Esto ha sido todo el video. Hasta la próxima. Les mando un saludo y un gran abrazo a Knightwood por la nueva imagen de perfil en Twitter.